Hola, contadores, buenas noches. Aquí estoy. Buenas noches a todos. Eh, son las, son las 7:10 del 13 de septiembre de 2024. Su servidora María de Jesús Paniagua Soto. Y esta es la clase correspondiente, la clase número 2, correspondiente a la materia Derecho Social. Todavía seguimos viendo la unidad 1, Derecho Agrario. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy, contadores, contadoras. Antes que otra cosa, les quiero pedir una disculpa, ofrecer una disculpa, porque me parece que el martes teníamos clase. eh, Sin embargo, soy extremadamente sincera, venía para mi casa, en su casa, y me tocó en un camino que normalmente hago 40 minutos, media hora, me tocó 2 horas y cuarto, algo así, una situación bastante eh, caótica la Ciudad de México. El martes necesariamente tengo que pasar por Reforma y era el día que se iba a votar la reforma judicial. Entonces, un verdadero caos la Ciudad de México. Insisto, muchísimas gracias, mil disculpas por tal situación. No les pude avisar porque pues iba yo en el carro, el dispositivo móvil, no. O sea, mil disculpas, no les pude avisar, razón por la cual se reprogramó esta clase. Muchísimas gracias. Ya les mandé el plan de trabajo, el link para la próxima sesión. Me parece que la próxima sesión es el próximo martes 17 de septiembre. Muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo les va, contadores? Pasando a otro tema, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido con el foro correspondiente a la unidad 1, que es propiamente en el contexto de la legislación agraria? ¿Qué problemas, qué situaciones crees que encuentra el sector agropecuario? Esa era una pregunta detonante. Otra pregunta detonante era propiamente ¿qué soluciones das a los problemas del campo? ¿Cómo les fue? Ya aportaron todos. Me parece que a Nayeli ya la vi en su foro, ya incluso al día de hoy, hasta hace como 1 hora y media, todo lo había dejado calificado, todo retroalimentado. Pero ¿cómo les va? ¿Tienen alguna duda, alguna situación? ¿Cómo les ha ido respecto al foro? ¿Sí? No se espanten, a muchos de ustedes les hice acotaciones en el foro, así de, vean cómo hay que explorar bien el sentido de la pregunta. Dice que en el contexto de la legislación agraria, ¿cuáles crees que sean los problemas que enfrenta el campo? A muchos se fueron, no, pues es que el campo habla, falta de tecnología, falta de dinero, rezago, mal clima. Sí, licenciados, pero acuérdense que nuestra materia es derecho social y particularmente el derecho agrario. Tenían el deber, tenían que revisar la legislación agraria. Por ejemplo, por decir solamente un ejemplo, revisar cuál es la situación del agua o cuáles son los problemas del agua que enfrenta actualmente el campo o los problemas que enfrenta actualmente el ejido respecto a eh, a unas desventajas, a lo inequitativo que tiene la mujer. Bueno, conforme a la ley agraria, hubo varias personas que me revisaron una reforma que tuvo la ley agraria recientemente, donde tratan de traer a la mujer, darles apoyos a la mujer en cuanto al sector agrario, agropecuario. Muchos así se fueron, me dijeron, no, maestra, es que debe de participar en las soluciones el sector, la federación, los estados y los municipios, y nosotros como particulares interactuamos, o la ley de agua dice que el agua es para todos. Sin embargo, hubo alguien que el día de hoy me puso, es que las empresas transnacionales compran muy barato los productos. Ojo, licenciados, ¿te consta? Si te consta, señala las fuentes, señala de dónde tú decides o señalas eso. No se vale dar opinión nada más así. Mi opinión, mis comentarios, ¿por qué? Porque son trabajos debidamente sustentados y formalizados. Fundados y motivados, es necesario que en cada tarea
me digan de dónde lo verificaste, de dónde lo hiciste, dónde lo constataste. No se vale nada más dejarlos en mi opinión, así nada más. Esa es la diferencia entre un estudiante y cualquier persona que se le entreviste en la calle, que tu estudiante debes de fomentar, de fundar y motivar. Hice muchas acotaciones así de revisa tu entregable, revisa tu foro, vuélvelo a reestructurar y a partir de esto vamos a replantear. Eso es por un lado. Por otro lado, también les pedí y ustedes ya lo saben, que la descripción del foro no solamente tienes que comentar o dar contestación a las preguntas detonantes, sino también tienes que dar contestación o eh, comentar las aportaciones de dos o más de sus compañeros. No se vale decir, oye, compañero, es que yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, el campo tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque ahí no están haciendo críticos, porque ahí propiamente no están haciendo analíticos. Esas participaciones, no. Maestra, es que ¿puedo volver a participar en el foro? Sí, por supuesto. Yo te sugiero que de las áreas de oportunidad que te hice en el foro, lo retomes y aunado a lo que ya dije, te quiero comentar, maestra, que existen varios programas sociales. Por ejemplo, existe el programa Salvando Vidas, existe a lo mejor en el estado de Jalisco, existe un programa, no lo sé, se vale ser propositivos. Eh, ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Sí. Por favor, sus entregables, sus foros deben de estar fundados y motivados. Otra cosa que, área de oportunidad, no me pongan, por favor, videos, porque los videos, seamos sinceros, yo no lo voy a ver, sinceramente, tampoco sus compañeros no lo van a ver. Y si ustedes lo vieron y les gustó y todo, sean tan amables de señalar hora, minuto en donde ustedes están fundamentando, donde les gustó, lo que les llamó la atención, porque para saber cuál es el objeto de que me compartan ese video y que los demás participantes, si es que lo quieren ver y si es que lo quieren comentar, les hagan esas acotaciones, maestra, esto, maestra, es tal situación, ¿sale? De otra forma, los videos no tienen relevancia. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Están muy callados. Si me escuchan, dudas, ¿cómo vamos, licenciados? Ninguna por mi parte. Perfecto, Nayeli. ¿Alguien más? Ninguna, profesora. Muchas gracias, Pau. Amadeus Borbolla. ¿Ese es el nombre, contador? Sí, ¿O tu nombre? Sí. ¿Amadeus te llamas? En efecto. Ok, perdón. No has participado porque si no me hubiera acordado de tu nombre. Ok, contadores, partiendo de ahí, vamos a hacer una recapitulación. ¿Qué veíamos que es el derecho social? ¿Se acuerdan que platicábamos la sesión pasada? Si tuviste la oportunidad de ver el video de la grabación de la sesión pasada, platicábamos propiamente que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que pretenden regular la conducta del hombre en sociedad, pero a diferencia de otras normas, las normas jurídicas son impuestas, son establecidas por una autoridad, por el Estado, siguiendo un proceso formal de creación, habiendo un control constitucional, habiendo toda una legislación, todo un cuerpo normativo de leyes. El derecho es precisamente ese conjunto de normas jurídicas que buscan regular tu conducta, ¿sale? Pero el derecho es uno solo, el derecho mexicano es uno solo, es un conjunto de normas, pero para efectos de estudio, para efectos de especialidad, de especialización, de competencia, se divide en tres grandes ramas. La primera rama podríamos decir que es el derecho privado. El derecho privado estudia al Estado desde un punto de vista de autoridad. ¿Cómo sería esto de autoridad? Sí, el Estado, como esa parte que nos adhiere, que nos une en un mismo territorio, bajo un mismo gobierno, bajo una misma soberanía, toda la población la va a unir para que por medio de un sistema jurídico, por medio de una constitución,
todos y cada uno de nosotros renunciemos a cierto tipo de garantías, a cierto tipo de derechos para vivir en un orden social. El derecho público propiamente trata de estudiar al Estado como esa autoridad, como ese ente organizador, como ese ente compilador, ¿sí? El derecho público trata al Estado como una autoridad con la facultad de decidir, con la facultad de imponer, con la facultad de eh, sancionar ese ius imperium del Estado. No queda a criterio discrecional del particular cumplir las decisiones del Estado, sino que te obliga. Por ejemplo, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, habla que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. ¿Qué pasa si yo no quiero contribuir al gasto público? Me van a hacer exigible el pago de impuestos, ya sea con multas, con amonestaciones, con sanciones, con pena privativa de libertad, con embargo. Esto, si lo traducen en una materia que ustedes van a estar muy versados, pues es el derecho fiscal, el poder que tiene el Estado de hacerme cumplir sus obligaciones, ¿sí? Eh, Decíamos que el derecho público entonces es la rama del derecho que estudia propiamente al Estado. ¿Qué otras ramas de derecho público tenemos? El derecho constitucional, que es propiamente estudia al, eh, a la Constitución, las modificaciones, el proceso legislativo, la forma en la cual se crean las leyes. Tengo el derecho administrativo, que la principal forma, el principal objeto de estudio del derecho administrativo es el Estado, desde su organización, funciones, atribuciones, facultades, cómo está organizado, cómo se distribuye, cómo se crea, cómo se genera. Tengo, por ejemplo, el derecho internacional público, que es la rama del derecho público que se va a encargar de conocer o de estudiar a estados libres y soberanos y a otros estados libres y soberanos como autoridades. Eso sería el derecho público. Versus el derecho público, tengo el derecho social. El derecho social es la rama del derecho que va a estudiar propiamente, perdón, ya me fui hasta el derecho social, no, el derecho privado es la rama del derecho que me va a estudiar todo aquello que tenga que ver con cada uno de nosotros, el derecho privado. Aquí el Estado va a intervenir, pero para ser árbitro, ser juez entre controversias entre particulares. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, ¿a quién se le debe dar la razón? El que va a dar la razón es el Estado por medio de un juicio. ¿Qué estudia el derecho privado? El derecho privado va a estudiar propiamente todas y cada uno de los ámbitos de la vida del particular, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? Desde la capacidad, desde el parentesco, desde el estado civil, la capacidad, el patrimonio, el nombre, eh, la, eh, la relación, el vínculo que tengo con mis hijos, con mis padres. ¿Qué más va a estudiar el derecho privado? Va a estudiar los contratos, las obligaciones, las relaciones entre otros particulares, mi facultad de asociación, mi patrimonio, y también va a regular o tratar de estudiar todo a partir de mi muerte, ¿sí? Mi sucesión, mi legado, mi herencia. Ramas del derecho privado. Tenemos el derecho civil, que es todo lo concerniente a mi persona, el derecho civil, el derecho mercantil, que estudia las relaciones entre particulares cuando exista ánimo de especulación comercial, cuando tenga fines de lucro, ánimo de obtener una ganancia. ¿Qué otra rama del derecho civil, del derecho privado? Tengo a lo mejor los patentes, las marcas, tengo la inversión extranjera, derecho internacional privado, tengo varias ramas del derecho privado. Y por último, ¿qué es lo que nos interesa? El derecho social es la rama del derecho que busca el equilibrio entre áreas desfavorecidas, áreas
a lo mejor antagónicas, áreas estratégicas que proponen o buscan precisamente esa equidad, es el bienestar, pero no para alguien en particular, sino para toda la sociedad, para todos los integrantes del grupo. Ramas del derecho social, por ejemplo, la que estamos viendo, la que fue objeto de la primera unidad, el derecho agrario, que es la conjunto de normas jurídicas que regulan la tenencia de la tierra, las personas ya sean al ejido, comunidad, pequeña propiedad, que regulan precisamente esa producción dentro de ese ente que se llama ejido, que regula precisamente las cooperativas que se pueden dar dentro del ejido, todo lo que tenga que ver con la tenencia de la tierra. Ese derecho agrario actualmente, la ley agraria y otras leyes como la ley de aguas, la ley del equilibrio ecológico, la ley de bosques, trata de ver precisamente todo lo que tenga que ver con medio ambiente y con la facultad que tengo yo de explotarlo o reproducirlo. ¿Sale? Entonces, el derecho social que tiene varias ramas. Otra rama que vamos a ver en clase es el derecho laboral. El derecho laboral es la rama del derecho que se va a encargar precisamente de equilibrar, de buscar una sana convivencia entre el sector laboral, entre los patrones y entre los trabajadores, buscando que se conserven los empleos, que se conserve la unidad económica, que es la empresa, que los trabajadores tengan derechos, que también tengan obligaciones, que exista una justicia en el orden laboral, ¿sale? Vamos a ver también en el derecho social, vamos a ver el derecho, la seguridad social, ¿qué es ese derecho? ¿Qué es esa obligación también que tiene el Estado de garantizar mi bienestar, no solamente el mío, sino el bienestar de grupo, garantizándome salud, vivienda, medio ambiente, esparcimiento, identidad, ¿sí? Para que sea correcto ese desarrollo social, ese desarrollo físico y que en el momento de mi vejez me puedan dar, me puedan dar una pensión, un seguro de vida. Ese es la seguridad social. Y el último tema que vamos a tocar en el curso es el derecho cooperativo, la facultad de esa unidad económica, esa cooperativa que tiene por objeto quizás la producción, la prestación de bienes o servicios en beneficio de toda una colectividad llamada cooperativa, ¿sale? Vamos a ver en las 4 unidades de este curso, pero hay otros temas de derecho social como sería el derecho ambiental, que el beneficio de todos de respirar limpio, de tener agua, de tener una identidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿sale? Por ejemplo, un derecho que está muy en boga, que está muy actual, que es muy humano, el derecho migratorio, que es la defensa, el conjunto de normas jurídicas que van a tratar de proteger a todas las personas migrantes que tengan que pasar por un país distinto al suyo. Tengo otra rama que, por ejemplo, sería el derecho de niños y de las niñas, ese derecho que tengo yo con los menores para la defensa adecuada de sus derechos. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Eso más o menos es el bosquejo de lo que veíamos la sesión pasada. Les quiero hacer notar que el derecho agrario, el derecho social, vamos a encontrar desde la Constitución, vamos a encontrar varios dispositivos, varios artículos que hablan de ese derecho que tengo actualmente sobre muchas cosas, sobre recibir una pensión, sobre recibir una beca de estudio, sobre muchísimas cosas. En la Constitución están así como salpicados. Por ejemplo, ustedes en esta semana habrán explorado el artículo 27 constitucional que habla de la tenencia de la tierra, de los derechos de propiedad, del ejido, de las extensiones territoriales, del agua, de los monopolios, de la facultad que yo tengo de hacer uso de esos bienes públicos
artículo 27 constitucional, tengo el artículo 3 constitucional, que es el artículo que habla de la educación, que tengo derecho a que el Estado me proporcione una educación laica, gratuita, obligatoria, democrática, con identidad nacional, el artículo 3 constitucional. Tengo por ahí el artículo 123 constitucional que habla del derecho al trabajo, del derecho a la seguridad social, pero no quiero dejar al margen otro tipo de derechos que son de vanguardia, que son derechos de nueva generación, que son derechos progresistas. ¿Por qué progresistas? Será, no sé la opinión que tengan del Estado mexicano, de las leyes mexicanas, pero he de confesarles que nuestra constitución, al menos desde 1917 hasta la fecha, es una de las constituciones que más contemplan derechos, que más contemplan derechos humanos, garantías individuales hacia el gobernado. Es una constitución progresista. ¿Por qué? Porque constantemente nos está concediendo derechos, ¿sale? Es una constitución bonita, es una constitución vanguardista, si lo ves así, desde 1917 a la fecha, tiene muchos derechos vanguardistas. Quisiéramos que analizáramos precisamente el artículo 4 constitucional. Oye, maestra, ¿qué más derechos sociales me concede la Constitución? ¿Sale? Voy a detener la presentación para abrir el artículo 4 constitucional. ¿Sale? Ya la ven, ya la aprecian la Constitución. Ya, perfectísimo. Comienzo yo leyendo, licenciado. No, mejor no. Amadeus, ¿me ayudarías? Artículo 4 constitucional. Híjoles, casi no te escuchamos. Sí, una disculpa. No te preocupes. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Espérame, déjame mover. Por favor, si es tan amable. Si quieres, lo hago un poquito más grande. Ahora Sí, sí, por por favor. favor. Listo. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo Ok. garantizará. Perdón. Continúa, perdóname. El Estado lo Toda persona. garantizará. Sí, no se preocupe. Disculpe. Ajá. No, Toda por favor, persona, continúa. toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley decidirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción número 16 del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Hasta ahí, muchísimas gracias, Amadeus. De todo lo que acabas de leer, ayúdame, ¿cuáles son los derechos que identificaste, los derechos humanos, o qué derechos tengo yo por el simple hecho de ser?
persona y vivir en el país. Ayúdame, ¿qué derechos identificaste? Bueno, el primero de la alimentación y el segundo que identifica más importante, el de el derecho a la salud. Ok, efectivamente, eh, acá hablaba también que toda persona es igual ante la ley, hombre o mujer, somos iguales ante la ley. Ni uno es más, ni uno es menos, ¿sí? Que el Estado te va a garantizar alimentación. Ojo, es distinto garantizar a dar, otorgar. ¿Por qué? Porque el Estado te va a dar los instrumentos, te va a dar las medidas, te va a dar las facilidades para que tú puedas acceder a la canasta básica. Por ejemplo, licenciados, para que tú exista un precio a lo mejor de competencia, un precio mejor, el Estado tenemos sistemas, tenemos algunas entidades, algunas entidades que, por ejemplo, te conceden un precio razonable, un precio bajo de la leche o a lo mejor de los granos básicos. No sé si conozcan a Liconza y a Diconza. Liconza y Diconza, que son los que prestan los servicios de proveedores de la canasta básica a un precio correcto, a un precio bajo. Ahora bien, en el siguiente apartado dice que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, ¿sale? Ojo, el Estado no te va a, eh, más bien el Estado te dará los instrumentos para que tú puedas acceder a ese sistema eh, de salud. ¿Cuáles son los sistemas de salud que conocemos? Tenemos al IMSS, que es para todas las personas que todos los trabajadores de empresas particulares. Tenemos a el ISSSTE, que es el sistema de salud destinado para los trabajadores al servicio del Estado. Y para todas aquellas personas que no cuenten con seguridad social, tengo el INSS Bienestar, antes el INSABI, antes el Seguro Popular. ¿En qué consiste propiamente? Te voy a dar los instrumentos, te voy a dar como que un sistema para que tú puedas acudir a servicios gratuitos o quizás servicios con un costo razonable de salud, o incluso tú tienes que hacer aportaciones de seguridad social, tú tienes que hacer pagos para que puedas acceder a los servicios de salud. Esta es una relación tripartita donde vean, tanto en el derecho agrario como en el derecho laboral, como el derecho de seguridad social, tenemos que participar los sectores de la sociedad, desde la federación, las entidades federativas, el gobierno, los trabajadores y, por supuesto, los patrones, ¿sale? Vamos a seguir leyendo. ¿Quién me ayuda? Nayeli, ¿me ayudas, por favor? Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la concesión de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Ok, muchas gracias, Nayeli. Ayúdame, ¿cuáles son los derechos que tú encuentras? Y te hago la pregunta, ¿son derechos nada más de Nayeli o de quién son los derechos? ¿Quién es el beneficiario de estos derechos? Por favor, Nayeli. Somos todos, los beneficiarios somos todos, tenemos derecho a la vivienda.
al agua, que pues ahorita está muy escasa, y al medio ambiente, que ¿cómo se llama? Que esté a contar con árboles, que no haya contaminación. Ok. Nuevamente, aquí tenemos que involucrarnos todos, tanto la federación, estados, municipios, como el sector industrial, como los particulares. Incluso si ustedes han leído el problema prototípico de esta, de esta materia, habla precisamente de una empresa socialmente responsable, ¿no? Esta empresa tiene que estar acorde con el medio ambiente, acorde con la comunidad, acorde con la sociedad. Actualmente, algo que nos vino más a alivianarlas, más o menos a alivianar las lluvias, es el problema del agua. Teníamos así bastante fatalistas, bueno, no lo sé si realmente ese era el problema. Muchos noticieros yo llegué a escuchar que el agua se nos acababa en el Valle de México el 26 de junio. Afortunadamente vinieron las lluvias, afortunadamente vinieron, todavía estamos en septiembre y sigue lloviendo. La situación está, bueno, pero no toda el agua está siendo captada de forma correcta, no toda el agua se está dirigiendo, no toda el agua es potable, no toda el agua se está dirigiendo a las presas. Luego, entonces, es necesario que todos los sectores de la sociedad nos involucremos precisamente para combatir ese problema del agua. Recurso natural renovable, no renovable, pues no sé, le estamos jugando al vivo, ¿no? Hay que tener conciencia, sobre todo una participación activa de todos los integrantes de la sociedad. Eso era lo que quería que transmitieran en el foro. Oye, ¿dónde habla del agua? Es que es un derecho humano, maestra. Yo tengo el derecho al agua, sí, para que sea, eh, para que sea, tengas el acceso, para que sea salubre, aceptable, asequible. En ningún lado dice que el agua es gratuita, dice que es asequible. ¿Qué quiere decir? Que el Estado te va a proveer, te va a promover de agua potable a un precio razonable. También he escuchado que es que no hay agua. No, espérate, quizás agua sí hay. Lo que no hay es los medios para que el agua llegue a tu casa. Las ciudades han crecido de forma desmedida. Entonces, es muy complicado llevar agua a un cerro, por decirlo así, a algo que esté en alto. Oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una adecuada planeación desde desde el sector, desde la organización, desde la construcción, desde la planeación de las ciudades. A lo mejor agua sí hay, pero es muy costosa llevarla. El sistema Cutzamala aquí en la Ciudad de México es viejísimo. Necesitamos quizás que haya una concientización de todos los ciudadanos para, necesito cambiar el sistema Cutzamala. Es muy viejo, pero pues en ese transcurso vamos a padecer muchísimos el problema de agua. Necesitamos una adecuada planeación, ¿sí? Y por último, dice que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Oye, ¿el Estado me tiene que regalar vivienda? No, nuevamente regresamos al punto. El Estado me tiene que dar los instrumentos, los elementos para que yo pueda acceder a una vivienda. Quizás mediante un crédito, quizás mediante programas sociales, pero siempre tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿sale? Vámonos con la siguiente parte de la Constitución. No sé si alguien quiera comentar algo, opinar algo. Siguiente punto. A ver quién me ayuda. Siguiente punto. Mario Alberto, ¿me ayudarías? Perdón, Mario Alberto, ¿me ayudarías? Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Ok, Mario, ¿cuáles son los derechos que tú encuentras en estos 3 párrafos? Bueno, de que primero al nacer se nos va a otorgar un acta de nacimiento gratuita, Y esto certificado. efectivamente, ¿y esto como para qué sirve, Mario? Bueno, para tener una identidad propia. Así es, para identificarnos. Licenciados, contadores, ustedes vamos a hablar de programas sociales, de cómo el Estado ayuda, cómo el Estado mide. ¿Qué pasa si tengo una población, si tengo muchos niños, pero no tienen acta de nacimiento? El niño existe, o sea, lo veo y ahí está el niño, lo puedo palpar, lo puedo sentir, lo puedo oler, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si un niño no tiene acta de nacimiento? Mario. Para la ley no existe, es un niño que no Oye, existe, no tiene derechos. no tiene derechos, tiene el derecho a la vida, sin embargo, será susceptible de un programa social, porque acuérdense, todos los programas sociales están sujetos a unas reglas de operación. Esas reglas de operación dicen que el sujeto al cual se le va a conceder ese beneficio debe de ser identificable. ¿Por qué? Porque si no lo puedo identificar, pues se prestaría a lo mejor de situaciones de corrupción. Primer punto. Ahora bien, ¿para qué nos sirve que una persona esté identificada? Nos sirve para empezar, establecerle nacionalidad, los derechos que nacen por el simple hecho de ser mexicano, para establecer filiación con padres. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién tiene la obligación de resguardar a ese menor? Ya decía yo, para programas sociales, pero muchas veces me han dicho, ay, maestra, ¿pero eso qué, no? Créanme, en algún momento de mi vida profesional trabajé en una entidad que se llama Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, a lo mejor lo han escuchado. El CONAFE, aquí en la Ciudad de México no es tan taquillero, pero en otras entidades federativas sí. CONAFE propiamente lo que hace es, cuando son comunidades muy alejadas, comunidades muy pequeñas, donde a lo mejor no hay tanta población para poner una escuela, voy a poner en esa comunidad, voy a abrir un grupo comunitario con niños de kinder, primaria y secundaria, ¿sí? Escuelas multigrados. Y no voy a llevar un maestro, sino que voy a llevar a instructores comunitarios para que presten educación inicial a esas personas. ¿Qué creen? En ese CONAFE, cuando el niño acababa la educación inicial, se presentaba constantemente un problema de que, oye, ¿y ahora a quién le voy a dar el certificado de primaria? ¿A quién le voy a dar el certificado de secundaria? Porque ese niño para la ley no existe. Oye, pero ese niño tiene 14 años, tiene 12, ¿por qué no lo registraron? Entonces hay que buscarle filiación de quién es hijo, cuándo nació, y es un verdadero problema. Sobre todo, nos sirve, esa acta de nacimiento nos sirve para organización del propio Estado, para medir los programas sociales y para seguridad de la propia persona, ¿sale? Otro punto que nos dice la Constitución es el derecho de los niños y las niñas. Actualmente es un tratado internacional, son tratados que ha firmado México donde habla precisamente de ese derecho que tengo a los niños y las niñas. El juez, siempre la autoridad jurisdiccional, deberá de dirigirse al principio de interés superior de la niñez, siempre buscando que los niños estén bien. ¿Por qué? Porque una sociedad a lo mejor donde se maltrata a los niños es una sociedad que no tiene futuro. Entonces,
hay que buscar el sano desarrollo de esos niños, su salud, su alimentación, todo esto. Y por último, la obligación de padres y tutores, quizás, de la defensa de los derechos de ascendientes de los niños, ¿sale? Vamos a ver qué más nos dice la Constitución. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Así como el ejercicio de sus derechos culturales, el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas las manifestaciones y expresiones, en pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Esto ya lo platicábamos un poquito la sesión pasada, que yo tengo el derecho a que se me provea de cultura, cualquiera que sea la manifestación de ideas culturales, es válida. Cuestionar varios cursos me han dicho, maestra, es que el gobierno de la Ciudad de México lleva conciertos al Zócalo capitalino. Es un derecho humano, es el derecho que tenemos a que la cultura, acuérdense, es estética o antiestética, nos puede gustar, no nos puede gustar. La manifestación de ideas puede que te guste a ti, puede que te guste. Maestra, pero es que es muy costoso. Sí, pero la mayoría de la población mexicana no tiene los medios para acudir quizás a un concierto. Es más, el cine en México es caro para llevar a una familia versus cómo está el salario mínimo. ¿Sale? Jimé, ¿me ayudarías con los siguientes párrafos, por favor? Sí, dice, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica de deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrá prioridad los y las menores de 18 años. Las y los indígenas y los afromexicanos hasta la edad de 64 años. Y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de 78 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y los afromexicanos, esta prestación se otorga a partir de los 75 años de edad. Ok, muchas gracias, Jimé. Propiamente, tengo el derecho a practicar un deporte, maestra. Sí, es un sano esparcimiento. Propiamente tengo el derecho a que el Estado me apoye en cuanto al deporte y sobre todo estas dos fracciones, bueno, más bien estos dos párrafos que acaba de leer su compañera, se incorporaron a la Constitución en 2020. Son derechos progresistas que para evitar, para dar ¿qué decirlo? Una digna vejez, un digno trato a las personas con alguna discapacidad. El Estado mexicano va a dar una pensión permanente a todas estas personas. Maestra, pero es que estamos repartiendo nuestro dinero. Acuérdense que todos estamos en un contexto social, todos y cada uno de nosotros contribuimos al gasto público para el bienestar de la colectividad, de la generalidad. Luego, entonces, el derecho social trata precisamente de buscar el equilibrio, buscar que se eliminen esas barreras entre pobres y ricos, entre indígenas, entre mestizos, entre españoles, todo eso. Ya estamos en el contexto de otro siglo, ya estamos en el contexto de que todos somos mexicanos y merecemos una vida digna.
Me permito concluir yo con el artículo. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las personas que se encuentran en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para esos efectos. Y ahí concluye el artículo 4º constitucional. Vean, yo tengo derecho a la movilidad. Yo como joven, bueno, yo ya no, pero ustedes personas jóvenes tienen la facultad de que se les den acceso a todos los ámbitos políticos, culturales, económicos del país, que a la gente joven se le apoya. ¿Dudas con el artículo 4º constitucional y una serie de derechos humanos adicionales? ¿Dudas, licenciados? ¿No? No. No, ninguna. Estoy muy callado, licenciados. Licenciados, les comparto si son tan amables, para que se registren, ¿sí? Les comparto el link para que sean tan amables de registrarse su asistencia el día de hoy. En un segundito. Denme un segundo. Total que no puedo. Crear una copia, mover la pantalla, imprimir, agregar, editar. No, yo creo que lo voy a volver a hacer, licenciados. Permítanme un segundito. Dejo de compartir mi pantalla. Permítanme.
Listo, licenciados, sean tan amables de anotar su asistencia al día de hoy, por favor. Ya están, licenciados, ya. Ya, profesora. Perfectísimo, ¿sale? Les voy a compartir también en el foro en el chat, una, una dirección, ¿sí? Por favor, Amadeo, sé tan amable de directamente en el link que les estoy compartiendo, sean tan amables de ahí registrar tu asistencia. También les estoy compartiendo una dirección, sean tan amables de meterse. Vamos a hacer una dinámica, vamos a jugar, ¿sale? No sé si hayan jugado anteriormente el Kahoot, ¿sí? Es un juego de lo que vimos la sesión de hoy, más o menos de lo que aplicamos, cómo les fue, si lo captarlo. Les voy una, a proyectar la pantalla. Denme oportunidad. Y ustedes deben de ingresar a la página que dice Kahoot y teclear este número 738-331, que es propiamente el pin del juego para empezar a jugar. Vamos a jugar. Ya están, los estoy esperando, contadores, para que empecemos a jugar. Nayeli, ya está. Compañeros, los demás compañeros, por favor. Jimena, ¿quién nos falta? Nos falta Mario, me parece. ¿Quién más nos falta, contadores? Jime, el contador Borbolla, Jime, Mario Alberto, ya están todos. Me parece que falta Mario Alberto y Amadeus. Ya, yo estoy como el 738-331. Ok. Amadeus, por favor. Para empezar. Bueno, no pasa nada, ¿sale? Vamos a estar haciendo cotidianamente estos juegos. Vamos a hacer distintas dinámicas. Vamos a Oiga, empezar. perdón, una disculpa, maestra. ¿Por dónde puedo entrar al juego? Te comparto el link otra vez. Por favor. Mira, tienes que
Y la última que te compartí, donde dice Kahoot, en el chat. ¿Ya lo viste? Ahí dale clic en ese enlace en el chat. Sí, Kahoot. Nuevamente. Sí, Kahoot. Ahí se le da clic. Kahoot. Ahí se le da clic. Y Me pregunta un pin del juego. ajá. El pin es 738, el que ves en pantalla. 738-331. Es el que ven en pantalla. 738-331. ¿Ya lo ubicaste? Listo. Ahora sí, vamos a empezar. Este juego es propiamente preguntas que acabamos de ver del tema, preguntas quizás un poquito, son muy sencillas en esta ocasión, son muy sencillas. Tienes que señalar si es verdadero o falso, tienes quizás que indicar si es verdadero o falso o la respuesta correcta. Abusados, vamos a empezar. Derecho social, unidad 1. ¿Verdadero o falso? La finalidad de la seguridad social es proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores. ¿Verdadero o falso? Tienes que dar clic en el verdadero o falso. La respuesta es: la seguridad social trata de proteger la vida, la salud, la integridad de los trabajadores, de los miembros de la sociedad, de los miembros de la comunidad. Vamos a ver cómo nos fue. Jimena fue la única que la tuvo bien. Abusados, abusados. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El derecho al trabajo es una garantía individual o derecho humano? ¿El derecho al trabajo es una garantía individual o derecho humano? El derecho al trabajo es una garantía individual. ¿Verdadero? Sí, es un derecho humano. ¿Qué pasó con los demás? ¿Cómo van? Acuérdense que tienen que apretar, darle clic si es verdadero, darle clic si es falso. Tienen que señalar. Acuérdense, nada más tienen 20 segundos. El derecho al trabajo es una garantía individual. Es un derecho humano que está contemplado en el artículo 123 constitucional. Artículo 5 de la Constitución. Tenemos derecho a realizar el arte, oficio o profesión que mejor nos acomode, siempre y cuando sea lícito. Sí, a ver cómo les fue. Amadeus, bien. Jime, Nayeli, Marco, ¿qué pasó? Estaban en ceros. Acuérdense que tienen que apretar la respuesta correcta, ¿sale? ¿Verdadero o falso? ¿Es válido por parte del trabajador toda renuncia a cualquier derecho establecido en las leyes laborales? ¿Puedo renunciar a vacaciones? ¿Puedo renunciar a una vivienda? ¿Puedo renunciar a que me paguen un salario? ¿Es un derecho que pueda renunciar? ¿Puedo yo renunciar a que me den aguinaldo? ¿Puedo renunciar a que me den salario? Falso. Es un derecho que no puedo renunciar. Es un derecho humano. Los derechos humanos son irrenunciables.
No puedo hacer una renuncia expresa, ¿sale? ¿Cómo les fue? Amadeus, Jimena, Nayeli, ¿sale? Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El trabajador puede ser una persona física o moral. ¿Quién es un trabajador? Vean, ¿quién es un trabajador? ¿Persona física o persona? Apúrense los demás compañeros. El trabajador puede ser una persona física o moral. Falso. El trabajador siempre va a ser identificado como una persona. Es un trabajo, el trabajo es una actividad, es una actividad individual. Solamente el trabajo lo puede realizar una persona. Luego, entonces, maestra, ¿y las empresas? Lo estás diciendo, una empresa, un prestador de servicio, pero el trabajador al que defiende los derechos laborales solamente es una persona que tiene sus respectivos derechos. ¿Saben cómo les fue? Jimena, la vanguardia. Siguiente, ¿verdadero o falso? Ante la falta de contrato laboral se presume que no existió relación laboral. Si no hay un contrato, si yo soy una persona que no sabe leer, si soy una persona indígena, una persona extremadamente con un rezago educativo, con un rezago social, si no me dan contrato, entonces me va a desproteger la ley. Vean, reflexionen en esta respuesta. Ante la falta de contrato laboral, se presume que no existió relación laboral. Falso. ¿Por qué? Porque aunque, recuerdan, el derecho laboral es un derecho social que trata de proteger a la persona. Luego, entonces, si no existe ese contrato, la relación laboral subsiste. Esa persona tiene sus derechos, sus obligaciones, sus facultades. ¿Quién tendrá la obligación de desvirtuar todo esto? El patrón, ¿sale? Pero el contrato existe, los derechos de la persona existen. Aquí me parece que les fue bien a todos, ¿sí? Siguiente pregunta. El derecho agrario es una rama del derecho público, derecho privado, de la economía, del derecho social. El derecho agrario es una rama del derecho social. Hemos estado platicando que el derecho agrario es aquel conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto tratar de proteger los derechos de los ejidatarios, de los tenedores de tierra, de los comuneros, de todo ese grupo social. Versus, ¿qué trata el derecho público? El derecho público trata al Estado, la organización del Estado, la formación del Estado como autoridad. Luego, entonces, el derecho agrario es una rama del derecho social. Siguiente pregunta. El ejido es una porción de tierra, una persona moral. ¿Y quiénes son las personas que van a influir, que van a estar relacionadas en el derecho, en ese ejido? El Estado, la población. Ahí en el azul debe decir ejidatarios, por decir otra cosa, y soberanía. ¿Quiénes son las personas que conviven en el ejido? Serían los ejidatarios. La persona que tiene el certificado de ejidatario es la persona que tiene el carácter, que es el poseedor, que es el tenedor de la tierra. Nayeli. Siguiente pregunta. Esta ley regula el uso y tenencia de la tierra en México, así como el ejido, comunidad y pequeña propiedad, que es la que estamos estudiando en esta unidad. Ley agraria, Código Civil, Ley Federal del Trabajo, Ley del Desarrollo Rural Sustentable. Esta regula la tenencia de la tierra, la pequeña comunidad, el ejido, esta ley de la que hemos hablado. Efectivamente, sería la ley agraria.
Siguiente pregunta. Su objetivo es proporcionar un marco legal para la resolución de conflictos laborales. Aquí lo que quiero solucionar son conflictos laborales. Derecho civil, derecho mercantil, derecho fiscal o derecho procesal laboral. Es el derecho procesal laboral. Aquí estamos hablando de conflictos laborales entre las personas que tengan la condición de trabajadores. Luego, entonces, se llama derecho procesal laboral. ¿Vale? Amadeus la tuvo bien nada más. Se refiere al cuerpo de empleados que trabajan para el gobierno, implementando políticas y proporcionando servicios. Yo en este momento con ustedes que les estoy dando clases en la Universidad Rosario Castellanos, yo en este momento soy, a ver, servidor público, muy bien, ¿sí? En este momento yo estoy actuando con ustedes en mi carácter de servidor público. Vamos a la siguiente. Este régimen se financia principalmente a través de contribuciones de los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Dan dinero para que trabajadores, patrones y el gobierno da dinero para que nos presten servicios de seguridad social. ¿Sí? Son todos los trabajadores. ¿Cómo se llamará este sistema? Se llama IMSS. No hace la distinción que sean para los trabajadores al servicio del Estado. Habla de cualquier trabajador, ¿sale? Vámonos con la siguiente pregunta. Creado para proporcionar seguridad social a los trabajadores del sector público, empleados federales y estatales. Aquí sí, para todos los trabajadores del sector público, para los trabajadores del servicio del Estado. IMSS, ISSSTE, INSABI o SEDENA. Efectivamente, es el ISSSTE. Siguiente pregunta. Diseñada para proteger a los ciudadanos contra contingencias, ofreciéndoles beneficios económicos y servicios. ¿Cómo se llamará? Seguridad social, riesgos de trabajo, servicios sociales y culturales o seguro de desempleo. Hablamos de todo ese contexto, de todo el contexto. Seguridad social. Aquí se llama seguridad social. Es la estrategia, las políticas diseñadas por el Estado, por los particulares, para beneficio de los particulares. No solamente habla de desempleo, habla de servicios sociales, culturales, de riesgos de trabajo, es todo el sistema. ¿Cómo se llama? Seguridad social. Todos la tuvieron mal. Siguiente pregunta. Contribuciones a cargo de personas que son sustituidas en el cumplimiento de obligaciones de seguridad social. Aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, impuestos, derechos. Si revisamos nuestro recibo de honorario, de nómina, nuestro recibo va a decir que las aportaciones que hago al ISSSTE, al IMSS, ¿cómo se llaman? Se llaman aportaciones de seguridad social. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Toda persona tiene derecho a alimentación nutritiva, eficiente y de calidad. ¿Verdadero o falso? Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, eficiente y de calidad. ¿Verdadero o falso?
Verdadero, lo acabamos de leer en la Constitución. ¿Verdadero o falso? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Verdadero. Lo acabamos de leer. ¿Verdadero o falso? Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Verdadero, ¿sí? Lo acabamos de leer también. El artículo 4 constitucional lo contempla. ¿Verdadero o falso? Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Están muy sencillas estas preguntas. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, así como al ejercicio de sus derechos culturales. Verdadero también. Es cierta la pregunta. Ya vamos a acabar, licenciados. El derecho público estudia al Estado como autoridad, como un árbitro en un plano de igualdad con los particulares. Como autoridad, esto lo platicamos, el derecho público es la rama del derecho que estudia al Estado, ¿sí? Pero desde un punto de vista como autoridad. Y la última pregunta. El derecho social busca estudiar al Estado como autoridad, regular las relaciones entre los particulares, la protección de los derechos humanos. El Estado actúa como un eje rector. ¿Sí? ¿Qué estudia el derecho social? La protección a los derechos humanos, a los derechos de grupo, a los derechos de colectividad. Vamos a ver cómo nos fue. En el podio, tercer lugar, Jimena. Segundo lugar, Amadeus. Y primer lugar, Sara Nayeli. ¿Sale? ¿Dudas, licenciados, con esta dinámica, con las preguntas? ¿Dudas? No. Ok. Licenciados, si no tienen inconvenientes, si no hay dudas de su parte, vamos a concluir nuestra clase el día de hoy, agradeciendo su asistencia, agradeciendo, sí, sobre todo su asistencia, que es viernes, ¿no? Como que pesado el día, pero bendito Dios, ya concluimos con esta semana. Mañana a festejar, mañana a convivir en familia, si es posible. Quien pueda, licenciados, sean tan amables de aperturarme su cámara para tomar una captura de pantalla y después de eso les súper agradezco, vámonos a descansar.
Muchas gracias, Nayeli. ¿Quién más, chicos? Mario Alberto, muchas gracias. Licenciados, les agradezco su asistencia. Estén pendientes de las actividades correspondientes a la unidad 2. Les mandé el día de hoy el link para la sesión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente noche. Vámonos a descansar. Excelente fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Vámonos, licenciados. Gracias, profesora. Buenas Oiga, noches. maestra, solo tengo una pequeña pregunta. A ver. Bueno, lo que pasa es de que, bueno, ya es un poco más personal. Verá, es la primera clase que yo tomo, pero yo estaba en un sistema presencial. Por ciertos motivos me cambié a distancia Ujú. y tengo una pequeña duda. Ok, Eh, Aquí dime. para entregar las tareas o para poder acceder a las clases, ¿es por medio